Licenciada, buenos días. Buenos días, chicos. A ver. Bueno, buenos días. Buenos días. A ver. Están poquitos conectados. Esperemos que se conecten. Están 9. Listo, chicos. A ver, vamos a ver los que pueden ayudarme con la cámara. Gracias. A ver, no recuerdo. Les mandé de ver de física. Háganme acuerdo de eso, por favor. No estoy. No lo sé. ¿Sí? No. ¿No? Ya, entonces creo de física no. Listo. Hoy vamos a trabajar resolviendo ejercicios. Recuerden que nosotros trabajamos o hemos visto primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton. A ver, ¿cuál era la primera ley de Newton? ¿Cómo se llamaba esa ley? De la inercia. La ley de la inercia. Muy bien. La segunda ley de Newton. Es la. Define la fuerza. Muy bien, define la fuerza. Perfecto. Tercera ley de Newton. Principio de acción y reacción. Muy bien, principio de acción y reacción. La única que tenía una ecuación era la segunda ley de Newton. Recuerdan que nos decía fuerza es igual a masa por aceleración. De lo que recuerdo, nosotros estábamos trabajando en la página número 12. Estábamos poniendo las fuerzas del último ejercicio. Sí, creo que ahí justo se nos acabó la clase y se cortó y ya no pudimos continuar. Sí. Estábamos en el segundo ejercicio, en este de aquí, en el plano inclinado. Recuerdo que yo les estaba diciendo que cuál de los dos era el peso. Entonces voy a graficar de nuevo y ustedes me van a decir cuál es el peso. Yo les había puesto este de aquí o este de aquí. ¿Cuál de los dos es el peso? Recuerden, ya esto ya hemos visto. ¿Cuál de los dos es? El que está ¿Rojo aquí, o amarillo? el rojo, Lice.
El rojo, chicos, ¿sí? El rojo es el peso. Siempre va hacia abajo, de forma vertical. No importa que el gráfico esté inclinado, que esté recto, siempre hacia abajo. Entonces el amarillo no es, el rojo. Entonces ustedes van a graficar a una flechita y vamos a poner la P de peso. Recuerden que estamos en la página 12. Listo. También habíamos dicho que en el ejercicio de arriba no había fuerza normal. Normal. ¿Por qué no había fuerza normal? Solo ahí colocamos los pesos. ¿Por qué no había fuerza normal en ese ejercicio? Porque estaba guindado, o sea, en el aire, no, Muy no tiene bien, que hacer. Narit. Perfecto, porque estaban colgados. Solo tienen normal los que están apoyados a una superficie, los que están apoyados. Entonces, el segundo ejercicio sí hay una normal. La normal, en cambio, recuerden que siempre es perpendicular a la figura. Este sí, ¿ya? Este sí, si la figura está inclinada, la normal tiene que seguir su dirección. Si está inclinada, entonces la normal va a ir así. Si es que está recta, la normal va así. Si es que está del otro lado, la normal está así. Siempre dejándose guiar por el cuerpo. Solo el peso es el que está dirigido netamente hacia abajo, siempre. Entonces vamos a poner ahí al lado la N de normal. Ya. Peso y normal. Muy bien, entonces esas son las dos fuercitas que siempre existen. Pueden existir más, pero ya son fuerzas externas. Por ejemplo, si alguien estuviera empujando el bloque, pero no nos dan esas indicaciones, entonces estas son las que siempre hay. Se mueva o no se mueva el objeto, siempre. Vamos con el último. Aquí está muy fácil de identificar el peso. Recuerden, el peso es hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ahí está el peso. Voy a ponerle con rojo mismo para que no se equivoquen. Ya. Entonces, el peso está aquí. Siempre aquí como es totalmente horizontal, entonces, perfecto, se queda ahí. Peso. Ahí normal. Que no se seque mucho. ¿Habrá normal en ese gráfico? Sí, Lice. ¿No es cierto? Aquí el que, si nos ponen esta lineecita, significa que está sentado en algo. Sí, significa que está sentado en una mesa, en el suelo, pero en cambio aquí no hay ninguna línea en el primero, por esa razón. Entonces graficamos la normal. Se va a chocar con la de arriba, entonces va a ser así. Voy a cambiarle de color, pero para que no se confundan. Entonces aquí está la normal. La normal igual sigue la dirección del cuerpo. En este caso, como está recto, coincide la normal y el peso en una misma línea. Ponemos la N de normal. Ya, entonces ahí están graficadas las tres fuerzas en nuestros cuerpos. Recuerden que también hay cómo graficar en el diagrama libre, que era el diagrama libre en el plano cartesiano. Ahí es mucho más fácil. Ya nos han de pedir ejercicios que hagamos eso. Entonces, igualense hasta ahí. Ya, yo les voy a dejar de compartir esto porque vamos a trabajar con los ejercicios de la siguiente página. Entonces, para que no los vean cómo los vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, nos vamos a la siguiente página con el ejercicio número 4. Ya, yo ya les voy a compartir en un documento de Word para que puedan guiarse cómo hay que hacer estos ejercicios. Denme un segundo nomás para abrir el documento.
Ya chicos, como yo voy a hacer este ejercicio, van a tener que hacer siempre los ejercicios de esa manera. ¿Ya? Entonces hoy vamos a hacer cómo se resuelven estos ejercicios. Entonces ahora sí les voy a compartir. Estamos en el ejercicio número 4 y nos dice, el cuerpo de 10 kilogramos de la figura es empujado por una fuerza de 20 newtons hacia adelante y por otra fuerza de 15 newtons hacia atrás. Calcule su aceleración. A ver, entonces nosotros tenemos un cuerpo, digamos que está aquí mi celular, y hay una fuerza que le empuja, pero hay otra fuerza que viene desde acá que le está devolviendo. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando con qué aceleración se está moviendo. ¿Ya? Eso me están preguntando. ¿Con qué aceleración me se está moviendo? ¿Qué es lo primero que deben hacer, chicos? Lo primero que deben hacer es graficar todas las fuerzas que se encuentren en el cuerpo. ¿Cuáles son las que siempre van a ver? El peso y la normal, si es que está sentado. Entonces, vamos a empezar con esas sencillas. Vamos a hacer entonces, ustedes hagan, bueno, ahí sí tienen el gráfico, entonces vamos a dibujar el peso que está hacia abajo. Aquí está nuestro peso. Siempre es importante graficar en el mismo dibujito. Ahí está el peso. Ya. Vamos a ponerle la P de peso. Siempre tienen que poner las de cómo se llaman para que no se equivoque. Peso. La de arriba, en cambio, es la normal. Entonces, vamos a dibujar la normal. La normal hacia arriba porque el cuerpo está rectito, entonces ahí está la normal. ¿Ya? Ponemos la N de normal. Listo. Esas dos fuerzas siempre existen. Pero aquí nos dicen, el cuerpo de 10 kilogramos es empujado por una fuerza de 20 newtons. Si es empujado, ¿a qué lado le grafico? ¿A la izquierda o a la derecha? Miren, yo diría así, aquí hay una fuerza que le está empujando, ¿sí o no? Así, le está empujando al bloque. Entonces vamos a graficar esa fuerza. Yo voy a graficarla con otro color, ustedes si es que tienen por ahí algunos otros colores también, miren. Esta es la fuerza que le está empujando al bloque. Le empuja, dice, hacia adelante. Vamos a ponerle, para que no sea FF, vamos a ponerle F1. Ya vamos a ponerle de nombre F1, fuerza 1. Está empujando, dice. ¿Ya? Dice, y hay otra fuerza de 15 newtons que en cambio le está empujando hacia atrás. Hay un cambio de fuerzas, entonces, ¿cómo sería de graficarle? Así, le está devolviendo, digamos, le está devolviendo un pedacito. Esa vamos a colocarla como F2. Si ven, estas ya son fuerzas externas. El problema nos está diciendo, pero el peso y la normal siempre van a existir. Ya, entonces les doy un tiempito para que grafiquen eso en su dibujo. Ya, Liz. Ya, muy bien, ya están. ¿Cuántas fuerzas hay entonces? 4. A ver, chicos, las fuerzas nunca se dejan así como están en el dibujo. Tenemos que graficarlas en un diagrama de cuerpo libre o lo que nosotros conocemos como el plano cartesiano. Vamos a dibujarlas. Entonces, yo les voy a hacer en la parte de acá, ustedes van a dibujar un plano cartesiano, recuerden que es un más. Ahí está nuestro planito cartesiano. Y vamos a graficar fuerza por fuerza. A ver, primero ustedes me indican, luego yo les doy un tiempito para que puedan dibujar, ¿ya? La normal, ¿en dónde graficamos? ¿Arriba o abajo? Arriba. Ya, entonces grafiquemos la normal hacia arriba. Ahí está la normal. El peso, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Ya, grafiquemos hacia abajo. Ya voy a poner las letras.
La fuerza 1, ¿a la izquierda o a la derecha? A la ¿Aquí izquierda. o acá? ¿Qué dice? A la izquierda. ¿Aquí? ¿Así? Sí, ahí, la ¿Está fuerza 1. bien? No. La flecha no puede llegar al origen. Esto no está bien graficado. La F1 tiene que ser así. Ay, sí. ¿Ya? Tiene que seguir la orientación, pero siempre las flechas van a ir hacia afuera. Es como si yo graficara el plano cartesiano aquí. Miren, así. ¿Ven? Es como si yo graficara así el plano cartesiano. Entonces tengan cuidado, nunca la flecha puede llegar al origen. Siempre parten desde el origen. Entonces la F2, ¿cómo será? Hacia su dirección. Se está yendo hacia acá, ¿sí? Hacia allá se está yendo la F2. Y siempre partiendo desde el origen. ¿Ya? Eso es un diagrama de cuerpo libre. Recuerden, eso es diagrama de cuerpo libre. A ver, voy a poner, esta es la normal. Esto es el peso. Esto es F2. Y esto es F1. Listo, ahí está. Miren, igualito. Entonces, estos son los pasos que deben seguir. Primer paso, grafico las fuerzas en el cuerpo. Segundo paso, es como decir que les transcribo en un plano cartesiano o en un diagrama de cuerpo libre. Ahí es más fácil identificar las fuerzas. Ya no espera, pero... Me avisan cuando hayan terminado, ¿ya? Cuando estén iguales. Ya, Lizzy. Ya, esperemos un ratito más que acaben todos. Listo, nos dice que calculemos la aceleración. Busquen en sus cuadernitos o en sus libros cuál es la fórmula que hemos visto de la fuerza que incluye la aceleración. ¿Cuál es? Fuerza a qué es igual. A masa por aceleración. Ya, muchas gracias. Fuerza es igual a masa por aceleración. Perfecto. Recuerden que la fuerza es un vector y tiene que ir con una flechita en la parte de arriba. Yo ya me estaba olvidando de eso. Ahí está. Fuerza igual a la masa por aceleración. Listo. Ahora, ¿qué sucede aquí, chicos? Hay más fuerzas, no solo hay una fuerza. Entonces, en vez de poner fuerza, vamos a poner sumatoria de fuerzas, porque hay muchas fuerzas. Si fuera solo unita, está bien ponerle esa. Yo ya les expliqué cuál era la letra de sumatoria. Esa E que parece una E, esa significa sumatoria. ¿Sí? Ahí escríbanle debajo, sumatoria, parece una E, pero es una letra griega que significa sigma, se llama sigma. Entonces ahí sí. ¿Por qué pongo así? Porque hay varias fuerzas, no solo hay una. Tiene que ser sumatoria. Listo. Recuerden que esto es de la segunda ley de Newton. Solo la segunda ley de Newton
tiene una ecuación, las demás no. Ya. Sumatoria. Ahora sí, vamos a ponernos pilas. ¿Cómo se mueve el objeto? ¿Se mueve de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo? ¿Cómo se mueve? ¿No es cierto que ahí están las fuerzas empujándole? ¿Cómo De se arriba hacia abajo. de arriba hacia abajo se mueve así? Izquierda, derecha. De De izquierda a derecha. Izquierda, derecha. Es decir, se mueve en el eje X, porque el eje X es horizontal, ¿no es cierto? Entonces se está moviendo así. No sube y baja, eso no sucede, solo de izquierda a derecha. Entonces nosotros vamos a considerar solo las fuerzas que hay en X, solo sumatoria de fuerzas en X. Las de Y no, porque el cuerpo no sube ni baja, solo es de izquierda a derecha. Ahora, vamos a ver qué fuerzas hay en X. Díganme ustedes. Observen el diagrama. Recuerden que las horizontales son X, las verticales son Y. Ahora sí díganme, ¿qué fuerzas están en X? F2 y F1. Muy bien, F2 y F1. Empecemos con F2. F2, ¿es positiva o negativa? Positiva. ¿Positiva es F2? Negativa. Negativa, Lisa, negativa. Tienen que fijarse en los ejes, Listo. Dicen, buenos días. ¿En qué pero dice página que- está? Yo entré medio tarde, no me dejaba entrar. Medio tarde, son 20 minutos tarde, no es medio tarde. 13, en la página 13. Ya. A ver, Lisa, pronto la profe. No, como así, yo les dejo entrar Yo aquí. estaba tratando de entrar desde hace rato, pero no podía. No tengo, recién también me dejó entonces. no tengo, que bestia David, usted ingresó primerito. No tengo nadie en la sala de espera, chicos. Si yo veo a alguien en la sala de esperas, le acepto con mucho gusto. Si es que yo les espero 5 minutos al inicio, si es que se conectan esos 5 minutos, yo les agrego. Pero ya cuando empiezo a dar clases, yo estoy concentrada en dar clases. Si es que me fijo en la parte de arriba que alguien quiere ingresar, lo hago. Pero como les digo, ya estoy concentrada dando clases. Entonces ya queden ustedes también ser un poquito más puntuales. Listo, chicos, sumatoria de fuerzas. F2 habíamos dicho que es negativa. ahí, Lisa, ¿por qué es negativa ahí? Listo, La vamos F2. a ver. Tienen que fijarse en los ejes del plano cartesiano. En el lado izquierdo de las X es negativo. El lado derecho es positivo. ¿Qué pasa en el eje de las Y? Los de arriba son positivos, los de abajo son negativos. Este es el plano cartesiano. Ya sabemos graficar en el plano cartesiano. No, yo he ubicado mal el número, por eso estoy equivocando, digo. Ya, entonces, recuerden, F2 es negativa porque está en las X negativas, por esa razón. F1, en cambio, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Está en el lado positivo. Entonces, F2 más F1 es igual, porque ya no hay más fuerzas en X, solo hay dos. Masa por aceleración. La normal y el peso están en el eje Y, y como yo les decía, el cuerpo no se está moviendo en Y, entonces eso no lo consideramos, solo las que están en X. Ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale F2? La fuerza 2. Fijaránse bien en los enunciados. ¿Cuánto vale F2? ¿20 o 15? 15. 20. ¿Cierto? 15, ya, 15, muy bien. Más F1 que vale 20. ¿Cuánto vale la masa? Más 5. No, la masa, yo creo que nos faltó poner datos en la parte de arriba. Vamos a hacer eso para que no se me equivoque. Listen, ¿cómo identifico las fuerzas? Por eso mejor vamos a ponerle en datos ahorita al inicio y ahí nos damos cuenta. A ver, vamos a recapitular. Entonces dice, el cuerpo de 10 kilogramos, entonces eso es masa, ¿no es cierto? Masa
10 kilogramos. Empecemos por ahí. Masa 10 kilogramos. Dice, de la figura es empujada por una fuerza de 20 newtons. Entonces, como esa es la primera fuerza que me dan, le ponemos F1. ¿Ya? F1, 20 newtons. Porque es la primera fuerza que me dan. Dice hacia adelante y por otra fuerza, entonces como nos dicen otra fuerza, le ponemos fuerza 2. ¿Cuánto vale esa fuerza 2? 15 newtons. ¿Ya? Nos dice cuánto vale la aceleración. Listo, entonces esto creo que me faltó hacer al inicio para no confundirnos, ¿ya? Entonces ahí sí, como ya están los datos puestos, al momento de reemplazar solo me dirijo a los datos. F2, ¿cuánto vale F2? 15. ¿Cuánto vale F1? 20. ¿Ya? Entonces esto, ustedes colocan el número de fuerzas que quieran colocarle, con qué nombre, pero siempre que vaya la F de fuerza. Pero nunca pondrán FF, porque ahí nos podemos equivocar. F1, F2. Ahora sí, entonces, ¿cuánto vale la masa? 10. 10 kilogramos. Sí. 10 por A. La aceleración es nuestra incógnita. No sabemos cuánto vale. Realicemos, sigamos resolviendo. ¿Cuánto es menos 15 más 20? 5. 5 es igual a 10 por A. Como A es la incógnita, tengo que despejar A. ¿Cómo despejo A? Les escucho. Le paso al otro lado solita. Muy bien. ¿Cuál le paso al otro lado? Pero ¿la A o el 10? La, El 5 donde está la A. no, el 10 al otro lado, pero pasaría negativo. A ver, vamos. No, Lo que pasaría negativo. Negativo. quieren que le cambiémosle primero de orden porque siempre la incógnita queda al lado derecho. Entonces pongamos 10A es igual a 5. Ya, ahí sí. Ya, 10A es igual a 5. Ahora sí, ¿qué número le está estorbando a la A para que se quede solita? El 10. El 10. ¿No es cierto? ¿Qué le está haciendo el 10 a la A? ¿Sumando, restando, multiplicando o dividiendo? Multiplicando. Multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Muy bien. 5 dividido para 10. ¿Cuánto es eso? 2. No, tendrán cuidado. No es lo mismo 10 dividido para 5 que 5 dividido para 10. Tendrán cuidado. 0,50 Ya. o 5, 0,5. Ya. 0,5, ¿qué? ¿En qué se mide la aceleración? No podemos dejar solo 0,5. 0,5, ¿qué? Metros por segundo. Metro por segundo, un poquito más, David. Falta una cosita más. Al cuadrado. Ya, metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Viniendo a clases cualquiera aprende, ¿no? Cualquiera, no sé ahora si cualquiera, dice el David. Listo, 0,5 metros por segundo al cuadrado. Así son los ejercicios, chicos. Este es un ejercicio. ¿Cuál nos falta ver? Con el plano inclinado. Con el plano inclinado ya vamos a ver ángulo, entonces es un poquito más complejo. Pero esta es la forma. A ver, vamos a ver cómo tienen que hacer. Primer paso, graficar las fuerzas. Segundo paso, pasarle al diagrama de cuerpo libre. Como tercer paso, o si quieren antes, yo creo que antes mejor le ponemos los datos. Sí, antes de todo ponemos los datos para no equivocarnos al momento de reemplazar, ¿sí? Primero los datos. Aquí no les ponen cuál es fuerza 1 o fuerza 2, sino ustedes según vayan leyendo. Si esta les da primero, entonces pónganle como fuerza 1. Si después le da otra fuerza, entonces pónganle fuerza 2. Puede haber una fuerza 3, 4, cualquier cantidad. Entonces empezaríamos así. Y después ya hacemos nuestro análisis. Recuerden que aquí, sumatoria de fuerzas, solo consideramos en X, porque el cuerpo se mueve solo en la X, en Y no salta, no nos dice que hay algo que le empuja hacia arriba, ¿no es cierto? Solo en la parte de X. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Es ahora o nunca? ¿No? Ya, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio está bastante sencillo.
Entonces, ayúdenme leyendo, a ver, ¿cuál es? Es el número, 8. a ver, el 7. ¿Qué dice el ejercicio número 7? Usando las leyes de Newton, calcule la aceleración que debe tener un cuerpo cayendo libremente. Ya, calcule la aceleración que debe tener un cuerpo cayendo libremente, nos dice. Entonces, voy a borrar esto de aquí y voy a ver. Un cuerpo que cae libremente, dice. Entonces, digamos que, voy a ver si es que me sale, si es que soy buena dibujando. Digamos que tenemos aquí un edificio, ¿no es cierto? Tenemos aquí un edificio y alguien lanzó un cuerpo, digamos que lanzaron una pelotita. Ya, esta es la pelotita que está cayendo, porque dice que cae libremente. Entonces, está cayendo la pelotita hacia el piso o hacia el suelo. Ya, listo. Ese es el análisis. A ver, ¿qué tenemos como datos? Vamos a ver qué tenemos como datos. Empecemos. Datos. Este es un ejercicio que no les dan números. No les dan números, entonces, cuando no nos dan números, trabajamos con las mismas letras. Por ejemplo, masa es M, fuerza es F, peso es P, porque no nos están dando números. Entonces, trabajamos con las mismas letras. Listo, entonces, vamos a tener una masa. Vamos a tener, ya, creo que la masa es lo más importante aquí. Ese era el primer paso, los datos, ¿no es cierto? El segundo paso era graficar las fuerzas en el cuerpo. ¿Qué fuerza graficamos primeritos? A ver, esta es la pelotita. ¿Qué graficamos primero? Díganme ustedes. El edificio. El edificio no tiene nada que ver. El edificio era para que ustedes se guíen que desde un edificio está cayendo la pelotita. Aquí el cuerpo. ¿El peso? El peso, ¿no es cierto? Eso graficamos primero el cuerpo, el peso está hacia abajo. ¿Ah? Ahí está el peso. Les hago una pregunta, chicos. ¿Hay normal? No. No hay normal, ¿no es cierto? Porque tenía que estar asentado a una superficie. No está sentado, sino está cayendo. Entonces solo hay peso, no hay nada más. Listo, chicos. A ver, ¿qué más podemos? Nada más, creo que nada más. Como solo hay una fuerza, entonces le podemos dejar ahí y no le hacemos el diagrama de cuerpo libre porque solo hay una. Ahora, ¿qué más hacemos? ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Igual, seguimos trabajando con la misma. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vamos a poner aquí. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Les pregunto a ustedes, ¿el movimiento es en X o en Y? En Y. Yelis, hasta hacia abajo. Bajando. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser en Y. Fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora, ¿qué fuerzas nomás hay en Y? Solo hay unita. ¿Cuál es? El peso, ¿no es cierto? Entonces, peso es igual a la masa por la aceleración. Como no tenemos números, solo trabajamos con las letras. Solo con las letras. Peso es igual a masa por aceleración. Ya, lo que sí podemos hacer es, nosotros tenemos una fórmula que nos dice a qué es igual el peso. ¿A qué es igual el peso? Ahí había una fórmula. ¿A qué es igual el peso? A ver, busquen. En el libro debe estar. ¿A qué era igual el peso? Pues, eso. Si es que tuvieran un formulario, como siempre les he dicho, sacaran su formulario, buscaran el peso y encontraran rapidísimo. Pero veo que no le están haciendo. A ver, ¿a qué es igual el peso? Masa por gravedad. Sí, En muy kilogramos.
Muy bien, Esperanza. Masa por gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces reemplacemos. En vez de poner peso, vamos a poner masa por gravedad es igual a la masa por la aceleración. A ver. Ya, solo en vez de poner peso, ponemos masa por gravedad. Como nos piden que hallemos la aceleración, despejemos la aceleración. Entonces ahí está la A, ¿no es cierto? Entonces voy a cambiarles de puesto para que nos quede en la izquierda. Ya, ahora sí. ¿Qué letra le está estorbando a la aceleración? La M. La M. Muy bien, la M. ¿Qué le está haciendo la M a la A? ¿Sumando, restando, multiplicando o dividiendo? Multiplicando, Al otro lado pasa dividiendo. dividiendo. ¿Ya? Ya llegamos a nuestro objetivo. Miren, ahí está MM. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. Simplificar. M con M se elimina. ¿Qué letra nomás me quedó entonces? ¿Qué? La G de gravedad. ¿Cuál es la conclusión, chicos? Al momento en que cae el cuerpo, ¿no es cierto que nosotros estudiamos lo que era la caída libre? Y en la caída libre actúa la gravedad. Entonces la aceleración aquí es la gravedad. Esa es a la conclusión que llegamos, ¿sí? Y esta forma en que nosotros hemos trabajado es como trabajaban los científicos de antes, sin darles datos a los, digamos, a cada parámetro, sino trabajar con las letras y llegaban a las conclusiones. Por ejemplo, aquí, ¿qué conclusión llego? Que la aceleración en el Igual a la gravedad. libre es gravedad, ¿sí? Entonces es la gravedad. Yo ya sé eso. Y así trabajaban ellos. Así sacaron la fuerza es igual a la masa por la aceleración, igual utilizando más parámetros, despejando, simplificando y llegando a la fórmula que nosotros conocemos. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Interesante, este tema es muy interesante trabajar porque estos son cosas reales, es cosas que nosotros vemos en nuestro medio. Entonces voy a ver si es que hay ejercicios que ustedes ya los puedan resolver y les envío. Si no, seguimos trabajando la próxima semana en clases. Una pregunta. Este ejercicio que hicimos ahorita es del libro de la número 7. Sí, es de 7. ¿Y el 8 cómo sería? El 8, vamos a ver. El 8 trabajamos en clases la próxima semana, ¿sí? Ese es el otro caso que nos falta estudiar, con el cuerpo inclinado. Ahí sí vendrán súper despiertos, que ese es un tema un poquito más amplio, pero lo vamos igual a realizar, ¿sí? Ya listo. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, Lisa. Gracias.